Empezaré por decirles, hermanos, que en la palabra del Señor, en el libro de Lucas, 15, 18, vamos a buscar. Dice la palabra del Señor: me levantaré e iré a mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es la conclusión de un hombre que deja su casa, deja la hacienda, la riqueza del Padre, toma sus bienes y se va. Pero en todo el problema que él tiene, a partir de que pierde todos los bienes, se arruina su vida, y llega un momento a reflexionar y dice: me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Amén. Este hombre de alguna manera reflexionó acerca del camino malo que estaba siguiendo, y la vida estaba arruinada de él. Nosotros vamos a ver a través de las Escrituras que cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo, si está haciendo mal, entonces uno tiene que levantar su mirada al cielo y darse cuenta que hay un Redentor nuestro que gobierna sobre toda la creación, y Él vino a hacernos libres. Libres de la angustia, libres del pecado, libres de toda opresión, para nosotros caminar enteramente en esa libertad y de victoria en victoria, dice la palabra del Señor. Ahora, Jesús de Nazaret se manifiesta de una manera como el Hijo de Dios. Nosotros sabemos la concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Él va a nacer para venir a cumplir el propósito de dar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos. Entonces, el Padre nuestro que te hemos sido ha tenido misericordia y tendrá misericordia de nosotros, porque la palabra de Dios lo dice. En el profeta Jeremías nos habla de esa misericordia. En el capítulo 31, versículo 3, nos dice que con amor eterno nos ha amado, ¿cierto? Por lo tanto, Él manifiesta también en ese mismo versículo que desde hace tiempo me he manifestado a ti, diciéndote que con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia sobre ti. Entonces nosotros tenemos la palabra de consuelo, la palabra de promesa, para que luego se manifestara en los tiempos de que Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos sin relación al pecado, absolutamente sin relación al pecado. ¿Por qué dice esto, hermano amado? Porque nosotros somos una iglesia que debemos vivir siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. No podemos vivir en derrota, dice la palabra, ¿verdad? Porque tenemos en la palabra, en la Escritura nos dice que nosotros somos más que vencedores. Amén. Y nos alienta en el capítulo 5 del libro de Gálatas, versículo 16, dice la palabra: os digo que andéis en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Dice la palabra del Señor: no satisfagan los deseos de la carne. Nos exhorta en este capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 16, que andéis en el Espíritu. O sea, si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a estar libres. Si nosotros practicamos, hermano amado, una vida espiritual de búsqueda del Señor, entonces tendremos libertad constante en nuestras vidas. Si estamos andando en el Espíritu, no tenemos ningún problema con los problemas de la carne. Ninguno asociado con él. Por eso que el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, nos habla acerca, hermano amado, de que Él ha venido a darnos libertad. Y quiero alentar a la iglesia en esta mañana, tomando este capítulo 8, cuando la palabra de Dios nos manifiesta en el verso 34. Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Porque decía, si andas en el Espíritu, no tienes problemas con el pecado.
porque no va a practicar tu carne nada que es lo que se agrade a Dios. Amén, iglesia. Y por ende el siguiente versículo dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, ¿qué pasa, hermano amado? Tú puedes ser esclavo del pecado o practicar el pecado y puedes estar en la casa del Padre en este tiempo. Pero el esclavo no va a quedar en la casa para siempre, porque esclavo es del pecado. Y lo que tú no derrotas, te va a derrotar. Lo que tú no destruyes ahora, te va a destruir mañana. La iglesia del Señor es una iglesia que fue comprada con precio de sangre, derramada en la cruz del Calvario para que nosotros andemos en esa victoria. Porque si yo tengo problemas, de alguna manera, en alguna manifestación, como les decía, conversando con el pueblo el día viernes, les decía que los problemas de un hombre ebrio o borracho se manifiestan porque uno ve al hombre caminar escandalosamente haciendo cosas indeseables para una sociedad o para los ojos de las personas, porque es una persona que manifiesta pues un desorden en su vida, es vulgar. Bueno, ustedes saben cómo se comporta un borracho, no vamos a hablar de eso, ¿cierto? Entonces usted ve ese pecado y usted dice, qué hombre para más terrible. Pero usted cuando ve que hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, hay vanagloria, hay celos, contiendas dentro de uno, no se ve como un escándalo, porque es natural que el hombre ande con eso, y la necedad misma. Entonces, si usted es una persona, o yo soy una persona que ande en los problemas de orgullo y soberbia, es pecado igual delante del Señor, porque para los del principio de la creación, Adán y Eva, que eran hombres perfectos, dice la palabra, que no tenían relación con el pecado, no conocían lo que era la maldad, la malicia, porque ellos estaban en el paraíso completamente desnudos. La palabra de Dios nos dice que estaban completamente desnudos, y nosotros no podemos desnudarnos ante nadie ahora, porque hay malicia. Ellos sí estaban desnudos, ellos estaban caminando como si fueran unos niños en el paraíso, porque tenían una relación de pureza en el corazón y en la mente. Pero cuando ellos caen, hermanos amados, cuando ellos desobedecen la palabra del Señor, cuando van a comer el fruto de la ciencia, del bien y del mal, desobedecen a Dios, y cuando ellos pensaron que no había pasado nada, la desobediencia es un pecado. El no hacer caso es un pecado. Cuando a ti te dan una orden, o te encargan algo y no lo cumples, es un pecado. Tan pecado como el del borracho, tan pecado como cualquier otro pecado, hermano amado, que transgrede la ley de Dios, porque Dios te quiere a ti irreprensible, me quiere a mí irreprensible. Estamos entendiendo lo que del cielo nos dice el Señor. Por eso nos habla de que si somos esclavos de algo que está perturbando nuestra vida espiritual, nos va a vencer ese pecado y no vamos a permanecer por siempre en la casa de Dios. Eso dice la palabra. Porque el esclavo no queda para siempre en la casa, el hijo sí queda para siempre. Y la Biblia dice que los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el Hijo de Dios sí queda para siempre, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero ¿cómo poder ser salvo? ¿Cómo poder ser libre? La palabra de Dios nos va a manifestar, hermano amado, al principio cuando le mencionaba. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre, el hijo pródigo, se había dado cuenta de lo que había hecho, que había desperdiciado sus bienes, que había compartido sus bienes con, dice, perdidamente había vivido, entonces había gastado todo lo que sacó de la casa del Padre, y entonces miró al cielo y dijo, oh, me levantaré. Porque el que está en pecado, el que está en esclavitud, siempre tendrá agachada su cabeza hacia alguien que lo está dominando. Siempre estará obedeciendo, siempre estará, hermanos, siendo llevado de una manera cautiva por alguien que lo está dominando, en este caso el pecado. El que es llevado, por ejemplo, por el orgullo, será orgulloso, soberbio y no pedirá perdón a nadie, porque su orgullo dice que está bien. Entonces, ese hombre estará postrado, estará caído, pero cuando ese orgulloso levanta su mirada al cielo, dice, no, me levantaré, e iré a mi Padre, pediré perdón. Pequé contra el cielo y contra ti, entonces Él obtiene el perdón. Y por este, dice la palabra de Dios, heredará, estará en la casa con Él para siempre. ¿Y cuánto nosotros podemos alegrarnos en esta mañana de saber
que si nos levantamos, vamos a Él, estaremos en la casa con Él para siempre. Esto no es religión, porque si fuera religión, yo te aconsejaría, hermano amado, que bueno, reces y te persignen o hagas abstinencia de cualquier cosa, pero esto no se trata de eso. Se trata de conmovernos en nuestro corazón arrepentido y volvernos a Él y hacer obra realmente que agrade al Padre. La palabra de Dios lo manifiesta. Si nos dice que andemos en el Espíritu, las obras del Espíritu, ¿cuáles son? ¿Cuál es la obra del Espíritu? Según Gálatas 5:20, 5:19, 20. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Nos dice la palabra del Señor. Podemos verlo rápido, hermano amado. Podemos revisar las Escrituras. ¿Puede usted acompañarme a leer la palabra del Señor? Cuando decimos amén a esto. Dice la palabra del Señor, perdón, 22. La palabra de Dios nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Si andamos en el Espíritu, nosotros estábamos mencionando en los versículos anteriores las obras de la carne, pero en este versículo, hermano amado, nos habla que si andamos en el Espíritu, andamos en amor. Y el amor, hermano amado, no hace daño al prójimo. El amor no hace daño al prójimo. Por ende, que si yo he pecado contra mi Padre y amo a mi Padre, voy a levantarme y voy a pedirle perdón a mi Padre. Porque no hace daño. Entonces, si yo falté a mi Padre, voy a ir y le voy a pedir perdón a mi Padre, porque pequé contra el cielo y contra mi Padre. Porque ando en amor ahora y manifiesta esa obra. Si ando en amor, si pequé contra mi hijo, iré y le diré a mi hijo, ¿sabe qué, hijo? Perdóname, porque te juzgué mal, me equivoqué. Como alguien decía que cuando el hijo, y a veces tú puedes observar algo que te va a dar una enseñanza, cuando el niño se porta mal, tú le corriges al niño y le dices, te estás portando mal, estás desobedeciendo. Pero cuando alguien se porta mal siendo adulto, ¿quién le llama la atención a él? El adulto no quiere que le corrija, pero el adulto sí corrige lo malo en el niño, pero el adulto no quiere ser corregido cuando hace mal. Pero cuando un adulto conoce la palabra, sea pequeño, sea grande ya, entonces sabe que peca, se levanta la mirada al cielo, entonces puede pedir perdón. Entonces el andar en amor es no hacer nada contrario al afecto entrañable, a la bondad, la misericordia que debe tener cada uno de nosotros, porque ese es el corazón de Dios. Es andar en el Espíritu. Entonces uno se da cuenta de que ha pecado y se levanta. Porque, hermano, hay dos cosas que tenemos que definir en esta mañana. Si estamos, hermano amado, andando de alguna manera sin cumplir los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado, vamos a seguir, hermanos, derrotados. Y la palabra de Dios nos dice que el esclavo no está para siempre en la casa. Vuelvo a decirle, si tú estás en esclavitud de algo que tú conoces y no quieres salir, estarás un tiempo en la casa, pero no te vas a quedar para siempre. Eso dice la palabra de Dios. Yo comentaba con alguien en esta mañana acerca de la alabanza, de la adoración, porque cuando estuve en Guatemala, en los Caneles arriba, en un lugar donde hay gente que desciende los mayas, un pueblo muy lindo, muy hermoso, y había una niña de aproximadamente 10 o 12 años de edad, no tenía más, una pequeña criatura, no desarrolló más seguramente de acuerdo a su edad, porque la falta de alimentación pues, son problemas que los países del tercer mundo tienen. No toman leche, no toman algunas cosas, entonces tienen problemas en el desarrollo. Pero esta niña, cuando yo entré al templo, hermano amado, le decía, sabía que estaba en el templo adorando al Padre, y ella extendía sus manos al cielo, cerraba los ojos y estaba alabando y cantando al Señor, y de los ojos le salían lágrimas. Estaba llorando, adorando a Dios, cosa que no ocurre con nosotros. A mí me enseñó esa adoración, de esa manera Dios en ese lugar, y nos muestra el temor a Dios en gente pequeña.